Buenas tardes. En esta clase vamos a darle continuación al módulo 1, que es el módulo de lengua, lenguaje y lingüística. Antes de comenzar a hablar de las diferentes ramas de la lingüística, pero queremos comprender, una vez que hagamos el análisis de las diferentes ramas, realmente cómo es que estamos usando las lenguas. Para ello tenemos que hablar de lo que es la descripción, la prescripción y el análisis. Me refiero a hacer un estudio general de lo que significan las reglas prescriptivas y las reglas descriptivas. Y el análisis se refiere a eso, el análisis de ambas, o más bien ver ejemplos de cómo se usan ambas reglas. Les comento que es interesantemente las usamos a diario y no nos damos cuenta. Miren, esta palabra prescriptiva, para ustedes que pueden comprender el significado de una palabra al verla, si pueden ver que la palabra prescriptiva para aquella persona que habla inglés le puede recordar a la palabra prescription, prescripción, o sea, una receta. Si piensan en esto, se pueden dar cuenta que una prescripción es más bien la descripción escrita de cómo una persona puede usar un medicamento o cómo puede usar algo. Una receta es eso lo que dice, da el nombre del medicamento que la persona tiene que usar e indica la dosis y cómo y cuándo. Indica tomarla con agua o con comida 2 veces al día, etc. Entonces, cuando pensemos en la regla prescriptiva, quería llevarlos a este punto primero para que comprendan que las reglas prescriptivas, ya hablándolo a modo plural, nos indican cómo usar la lengua de manera correcta. ¿Ven? Es una prescripción de cómo usar algo específicamente. En lo referente a la gramática, las reglas prescriptivas realmente son las que presentan las normas del uso de un lenguaje específico. Quiere decir que no se concentra en lo que es una construcción que no sea un estándar o que no sea oficial, por así decirlo. De modo que para la lengua española consideramos que las prescripciones que nos da la Real Academia de la Lengua Española nos hacen referencia o nos apuntan a las reglas prescriptivas del uso de la lengua española. De hecho, podemos decir que la gramática tradicional es, de hecho, prescriptiva. A veces está basada en un dialecto, pero realmente no es el dialecto o la jerga callejera, sino más bien un dialecto de prestigio, o sea, que ya se convierte en un modo de comunicación, digamos que oficial, en un determinado grupo de personas o en una comunidad hablante. De hecho, no reconoce el uso de la lengua dado por las personas de grupos socioeconómicos bajos. O sea, estamos hablando de que no es la regla que nos va a indicar al uso de la jerga común o jerga callejera, digámoslo así. Sería más bien, de hecho, un dialecto que también tal vez podemos utilizar en el ambiente o ámbito profesional, o la lengua o el lenguaje usado, sin entrar en ambigüedades con lo que significa un término u otro. Quiere decir que la gramática prescriptiva suele usarse en la enseñanza de las lenguas extranjeras, porque
lo que hace es que nos indica específicamente cómo hacer un uso correcto de una lengua. De hecho, hablando del aspecto mediante el cual les mencionaba un dialecto, quiere decir que hay veces que comienza a usarse en una comunidad ciertas construcciones que son comunes, pero de repente comienzan a usarse en grupos sociales más altos en función de emular el comportamiento, o sea, como para poder comunicarse del modo en que se comunican las personas de los grupos socioeconómicos más bajos. Y de este modo, si no es algo peyorativo o que haga deslucir a la lengua que se trata, de cierta manera, mejor dicho, comienza a ser parte de la regla prescriptiva de ese dialecto específico o en específico, pero no necesariamente quiere decir que se convierta en el estándar por el cual nos regimos según la Real Academia de la Lengua Española. Y pues también tenemos que tener en cuenta que poco a poco ha ido perdiendo peso en la lingüística académica moderna, porque realmente, digamos, hoy en día a veces escuchamos una canción que de repente se convierte el estribillo, digamos, en un término que utiliza todo el mundo eh, en esa comunidad, por ejemplo. Pero esto no quiere decir que sea la regla prescriptiva de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española. Sin embargo, sí pudiera serlo para el grupo de esa comunidad de hablantes, por lo cual se convertiría de cierto modo en una regla prescriptiva con respecto al dialecto, que en ese caso le llamaríamos el dialecto de prestigio de esa comunidad hablante. Vamos a continuar para poder entender la diferencia entre la regla prescriptiva y la regla descriptiva. Pues hablábamos de que la prescriptiva es como la prescripción para algo, un método que nos dice cómo usar algo. La descriptiva, como lo dice la palabra, lo que hace es que describe. Las reglas descriptivas describen el uso real de la lengua en grupos sociales o regionales determinados. O sea, lo que hacen es que intentan describir lo que es el uso actual en ese momento. De hecho, la regla descriptiva en una comunidad específica podía haber tenido un uso diferente en el pasado y el mismo término, puede que haya evolucionado y se pueda utilizar para indicar otro modelo de pensamiento u otra idea en el presente. De eso estamos hablando. Quiere decir que la regla descriptiva no juzga la forma prescriptiva, o sea, no tiene que seguir el mismo modelo. Realmente lo que hace es que se encarga de explicar cómo este grupo específico o una comunidad lingüística utiliza el lenguaje en un momento determinado. Quiere decir que ahora estamos hablando de la lengua usada que no tiene que ver necesariamente con el uso correcto, sino observa el transcurrir, el desarrollo, la evolución de este lenguaje que emplea este grupo de personas en específico. Se vincula a una comunidad determinada. Por ejemplo, en varios países hispanos, una palabra puede significar algo diferente. Si miramos la regla prescriptiva, tendríamos que ir a ver el significado que se ha establecido según la Real Academia de la Lengua Española, pero en varias regiones la misma palabra o el mismo vocablo se puede utilizar para expresar cosas diferentes. Y en ese caso, no es que esta comunidad esté hablando mal, sino que ellos para comunicarse hacen uso de la regla descriptiva
que describe cómo ellos usan un lenguaje determinado para comunicarse entre sí. La lengua descriptiva pretende proveer reglas de uso para cualquier palabra considerada gramáticamente correcta en esa comunidad. Por ejemplo, hay palabras que son de origen de angloparlante, ¿no? De la lengua inglesa, y de repente se convierten en palabras prestadas que se utilizan en un dialecto específico o que lo usa un grupo de personas en determinadas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy común que todos tal vez puedan entender. Les voy a poner, por ejemplo, el reggaetón, que no es reggae, no es bomba, no es salsa, pero es reggaetón. El reggaetón es muy conocido por establecer términos nuevos y de repente cuando se usa ese término nuevo, todo el mundo lo usa y se convierte en un verbo que realmente no existe. Hay una canción que se llama el guachineo. El guachineo es una palabra inventada que es el nombre de un baile que se creó a través de una canción. Y entonces, si una persona está bailando ese baile al tono de la música o del ritmo de la canción que lo creó u otro, entonces la persona está guachineando. Pero, ¿qué significa el verbo guachinear? No lo conocemos. De hecho, tal vez en alguna región en específico, tal vez no sea ni siquiera un término que se deba usar, pero en el grupo de personas que lo usan, sabe que estamos guachineando, es que estamos bailando o haciendo el pasillo de ese ritmo en específico. Y es así como pretende proveer reglas del uso para cualquier palabra que se considera gramaticalmente correcta en la comunidad. No quiere decir que según la regla prescriptiva sea algo correcto. Con esto decimos que esta regla intenta descubrir las reglas que predicen cómo la mayoría de los hablantes de ese grupo en específico hablan esa lengua. Ahora vamos a ver a ambas reglas en lo que es un análisis comparativo. O sea, ya explicamos en qué consiste la regla prescriptiva o en qué consisten las reglas prescriptivas y en qué consisten las reglas descriptivas. Ahora vamos a ver que estos dos enfoques, la prescripción y la descripción, son enfoques posibles en la redacción de una gramática, porque recuerden, según las reglas prescriptivas, vamos a utilizar la gramática establecida, prescrita por la Real Academia de la Lengua Española en este caso. Pero también, según las reglas descriptivas, podemos ver el uso de la gramática según el modo en que hablan las personas en una comunidad específica en ese momento, en un momento determinado. Por lo tanto, podemos decir que el enfoque prescriptivo pretende favorecer lo que es la variedad lingüística estandarizada, o sea, lo que representa el estándar. Pero por su parte, el enfoque descriptivo lo que hace es recoger las formas existentes en ese momento, en ese grupo, y descubre las reglas y los contextos para los fines de uso, o sea, el uso teórico, pudiéramos decir, pero no juzga si está el uso hecho de manera correcta o no. En muchos países hispanoparlantes podemos observar que se utiliza
la terminación en S de la segunda persona del singular del presente indicativo, también para el pretérito. Por ejemplo, si yo digo, tú tienes un hermano, ¿no? You have a brother. En el pasado tengo que decir en el pretérito, tú tuviste un hermano. Pero por lo general pronuncian tuviste, lo cual es incorrecto de acuerdo con la regla prescriptiva. Pero según la regla descriptiva en una comunidad específica, si todo el mundo lo hace, nadie va a juzgar, a menos que seamos los lingüistas, por supuesto. Siempre nos suena como que incoherente, pero para los lingüistas, para los demás, todo el mundo lo está diciendo, lo cual describe el modo en que estas personas utilizan la lengua en un momento determinado, en un contexto determinado. Quiere decir que, en específico, ¿a qué se refiere el enfoque prescriptivo? Pues la mayoría de las gramáticas tradicionales tienen un enfoque prescriptivo, es decir, enumeran las formas lingüísticas, las expresiones, cómo se pronuncia, cómo se escribe, cómo se conjuga, cuál es la manera correcta, cuál es la incorrecta. Utiliza reglas útiles, clasifican. ¿Okay? Quiere decir que desde el punto de vista lingüístico, las gramáticas prescriptivas tienen escaso interés porque son meramente para el uso del letrado especialista en lengua lingüística, para ser más profundo, aunque no todos los especialistas en lenguas son especialistas en lingüística, pero sí de un modo u otro han tenido que recibir instrucción en ella. Pues frecuentemente las reglas prescriptivas contradicen los usos reales de la lengua hablada porque indican cómo se usa la lengua, pero no quiere decir que así es como realmente las comunidades de hispanoparlantes estén usando la lengua. Veamos a ver el enfoque descriptivo, que es el más popular a modo de uso. El enfoque descriptivo es usado en lingüística teórica, en el estudio del lenguaje y las estructuras de las lenguas humanas. Pero este enfoque realmente caracteriza de una manera completa o lo más completo posible las formas usadas en una determinada comunidad lingüística. Ven que se repite, es realmente cómo se usa la lengua en un grupo específico. Quiere decir que da respuesta a los porqués, responde a por qué. Como les dije, si alguien dice estamos guachiñando, las reglas descriptivas nos explican o nos indican que alguien inventó el término guachinear y por eso dicen estamos guachineando. No quiere decir que esté correcto, pero en una comunidad específica todo el mundo sabe qué significa eso. ¿Comprende? Y no está correcto de acuerdo con lo prescrito por la Real Academia de la Lengua Española, pero esa comunidad en específico que conoce este término entiende lo que está pasando, comprende y tal vez le indican lo mismo con otro término sí establecido por la Real Academia de la Lengua Española y no lo van a comprender porque por uso no lo comprenden, no lo entienden, no lo recogen. ¿Okay? Quiere decir que la lengua descriptiva está basada más bien en lo que es la tradición, las opiniones, las preferencias de dialectos, los gustos estéticos, o sea, la estética lingüística que utilice este grupo, comunidad o persona en específico. Y no entra en lo que es el detalle teórico profundo dentro de lo que es el estudio de la lingüística.
y según lo que es la prescripción de un lenguaje específico. Vamos a ver un uso para que lo comprendan mejor. Aquí vemos que el uso y la forma del presente del subjuntivo. Ya estamos hablando de lo que es los modos, el modo subjuntivo. Es uso de la regla prescriptiva o es uno de los usos de las reglas prescriptivas explicar que el modo subjuntivo se utiliza para expresar deseos, peticiones, preferencias y necesidades. Si continuamos, podemos decir que la conjugación de los verbos regulares siempre terminan en es, hemos, eis, en. Para la conjugación de verbos que terminan en ar. Y aquí podemos ver un ejemplo del uso de las reglas prescriptivas. Quiero que ella hable más en la clase. O sea, estamos expresando un deseo, lo que yo quiero que ella haga. Y según las reglas prescriptivas, tenemos que conjugar esto de modo correcto. Vamos a ver ahora el uso de la regla descriptiva. En este caso tenemos que la regla descriptiva describe el uso real de la lengua en grupos sociales o regionales determinados. Se concentra en realizar análisis de cuáles son en realidad los usos que se hacen de la lengua determinada, sin la necesidad de hacer un juicio o de juzgar, pudiéramos decir, en cuanto a cuáles son las formas correctas e incorrectas. Si están tomando notas, por favor, no olviden poner la S mayúscula. Comenzando la oración, se concentra en. Vamos a ver el ejemplo, y este ejemplo lo van a comprender muy bien. Piensen que van a un mercado, y en este mercado hay varias estaciones de cajeras o cajeros, y por lo general hay una estación o una entrada al cajero o un cajero o una cajera que atiende a las personas con 20 o menos artículos o 10 o menos artículos. O sea, a veces le llaman la línea rápida. Este es un ejemplo perfecto del uso de la lengua descriptiva. Como por ejemplo la diferencia entre fewer y less en inglés. La regla prescriptiva nos dice que se utiliza fewer cuando queremos expresar que sea menos de cierta cantidad de cosas, o sea, para artículos contables, cosas que podemos contar. Y utilizamos el término less cuando queremos decir menos que, una menor en cantidad, o sea, no lo podemos contar, ¿sí? Más de 2 libros, more than 2 books, ¿ok? Menos agua, less water, ¿ok? Para darles un ejemplo en general. Sin embargo, miren, si no lo han notado, que es muy común esta regla, el uso de esta regla en los mercados. Por lo general, esa línea rápida, que a veces en algunos mercados también se llama self-checkout, dice lo siguiente: less than 2 items, less than 20 items. Pero recuerden, si less es para usarlo cuando podemos contar, a la vez que digamos 20 o 10 artículos ya estamos contando, quiere decir que por lo general tendríamos que haber utilizado el término fewer. Pero si fueran 20 artículos, obviamente los podríamos contar. Pero se utiliza la palabra less en menos que, en vez de fewer, menos de, porque así es como lo utilizan las personas. Eso no quiere decir que el uso de less esté correcto o incorrecto, sino que las personas cuando lo leen saben lo que significa. Por lo cual no estamos prescribiendo el uso perfecto de la lengua inglesa en ese caso, sino estamos describiendo cómo se usa para que una comunidad en específico comprenda qué es lo que se pretende hacer. Bueno, espero
que les haya podido ayudar a comprender. Y seguidamente vamos a ver varios ejemplos de cómo se utilizan ambas reglas en la comunidad. No olviden ver este video y hacer sus comentarios, hacer preguntas si la tienen y también si tienen más contenido o alguna aclaración, con mucho gusto las recibiremos.